A los que participamos diariamente de la Eucaristía, no nos resulta difícil entender que lo mismo que necesitamos el alimento diario, necesitamos también el alimento frecuente para nuestra fe. En el fondo, eso es lo que buscamos y ese es el mensaje de hoy, que continuará ampliándose durante la semana con el discurso de Jesús sobre el pan de vida. Preparemos nuestro corazón de verdad para que Jesús encuentre en nosotros un corazón dispuesto a recibirlo. De pie, entonamos el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Continuamos este tiempo de gracia que la Iglesia nos invita a mantener esa vida viva en nuestro corazón a través de la resurrección, este tiempo de Pascua. Hoy nos acompaña el coro de la capilla Madre del Divino Pastor de Carraízo en Trujillo Alto, como algunos miembros de la comunidad. El Señor ha resucitado. Este tiempo precioso de la Pascua nos debe también invitar interiormente a vivir esos momentos de resurrección, cuando reconociendo nuestros errores, pedimos perdón a Dios, nos reconciliamos. Por eso, antes de continuar la celebración eucarística de hoy, vamos a reconocer nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que abandonando lo que viene del pecado, vivamos en comunión con Jesucristo,
con quien nos ha identificado por los sacramentos pascuales, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles presenta la historia de Esteban como un doble de la historia de Jesús. Se narra el episodio con verdadera veneración. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el pueblo, el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Sobre el preámbulo de la multiplicación de los panes, elabora Jesús sus enseñanzas sobre el verdadero pan de vida. La gente no busca signos del reino, sino pan para saciarse. Buscar los milagros de Cristo no es lo mismo que buscar al Cristo de los milagros. De pie, para escuchar la lectura del Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura de este tiempo de Pascua. La semana pasada recordábamos de una forma especial a San José, a San Felipe. Estos personajes tan interesantes e importantes en nuestra historia de salvación. Sobre todo los últimos, o los apóstoles, Felipe y su compañero, que se dejaron guiar por la fuerza del Espíritu del resucitado y continuaron la obra evangelizadora. Hoy entonces nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que este libro nos va narrando los acontecimientos más importantes de la primera comunidad después de la resurrección del Señor. Momentos que deben significar para nosotros mucho, porque es la forma de la vivencia de una comunidad que vive en el Señor. Y a nosotros nos falta todavía mucho que caminar para imitar esa primera comunidad. Es verdad que no fue perfecta siempre, porque según fue pasando el tiempo, pues algunos se fueron echando algo atrás. Una de las cosas por las cuales la Iglesia nos recuerda constantemente el libro de los Hechos de los Apóstoles es la unidad que existía en aquel momento, donde a nadie le faltaba nada y siempre estaban preocupados unos por los otros. Se unían en la oración, en la fracción del pan, en el rezo de los salmos, en los himnos, pero sobre todo siempre estaban pendientes de los más necesitados. Algunos fueron capaces de vender sus propiedades y dar ese dinero a los apóstoles para que ellos hicieran lo necesario con ello. Así entonces pudieron vivir muy bien por varios años. Ya luego entonces como que el pecado que sigue rondando al ser humano vuelve a meterse en los corazones de algunos. Algunos entonces guardan sus posesiones, no comparten nada con nadie. Algo de lo que estamos viviendo hoy día. Fíjense que durante el tiempo de Cuaresma estuvimos tratando de hacer conciencia de nuestra vivencia de fe. Abrir el corazón a la palabra de Dios, dejar que esa palabra nos impulsara
a vivir como hermanos. Muchos lo lograron. Llegó la Pascua, tremenda fiesta. Compartimos todos en comunidad, nos dirigimos entonces a vivir este tiempo de Pascua. Pero ya comenzamos la tercera semana de Pascua. Pregunto, ¿estaremos viviendo esa misma emoción, ilusión y entrega de la noche de Pascua? ¿O ya algunos han comenzado a cansarse y han dejado de vivir ese compromiso pascual que recibimos a través del bautismo, por el cual recordamos a Cristo resucitado? Pues bien, los apóstoles no fueron como los demás, como el resto del pueblo. Ellos recibieron una catequesis o formación auténtica del mismo Jesús. Y a ellos les llegó el Espíritu Santo de una forma extraordinaria. Por eso, ninguno de ellos se echó atrás, solamente Judas, con quien algunos de nosotros podemos compararnos, que somos unos cobardes. No somos capaces de dar un paso adelante cuando la iglesia nos invita a trabajar en la evangelización. Tan es así que nuestras misas televisadas a veces tienen 2 y 3 personas solamente. ¿Dónde estamos nosotros los cristianos? Fíjense que para venir aquí no nos están cobrando, no nos están exigiendo grandes cosas y solamente vienen poca gente. Tenemos que cuestionarnos nosotros. También es una forma de compartir, de vivir, de celebrar no solo la Pascua, sino nuestra adhesión a nuestra Iglesia Católica. Está muy bien que oremos, que demos donaciones, pero también es bueno venir y compartir lo que vemos en la televisión o oímos por la radio. Ser partícipe también de esa Pascua eterna que como cristianos debemos vivir. Pues bien, hoy en este capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles nos narra la actividad misionera de uno de los apóstoles, Esteban. Estaba lleno del Espíritu y como nos dice al final que veían su rostro como de un ángel, yo me imagino su vida espiritual tan cerca del Señor que su rostro resplandecía. Por eso lo comparan con un ángel, un ser puro, limpio, que vive siempre en la presencia de Dios. Esteban entonces, lleno de ese fuego del Espíritu, habla de lo que ha vivido, comparte sus experiencias. Y fíjense, siempre la gente es cobarde, sobre todo aquellos que tienen poder, son unos cobardes, porque buscan a otros para que hagan lo que ellos no se atreven a hacer. Cuando Esteban habla de las cosas del Señor, se molestan y buscan entonces refugio en otras personas para que sean ellos los que vengan y acusen a Esteban y así luego puedan quitarle la vida. Así encontramos personas a nuestro alrededor, conocidos, desconocidos, desde la autoridad más grande hasta el más insignificante de nuestros hermanos. Somos cobardes para decir las cosas como deben ser, pero más que nada para respetar también la libertad de los demás. En estos días hemos escuchado de que si la libertad, pero ¿y la libertad de los demás dónde está? Jesús viene a invitarnos a respetar la libertad de cada ser humano y en esa libertad nosotros cumplir o hacer la voluntad de Dios. Así entonces Esteban es acusado, blasfemo, que ha dicho cosas que Jesús iba a hacer, etc. Hasta el punto que luego, si seguimos leyendo la palabra de los Hechos, le quitan la vida a un hombre inocente, a un hombre que quiso ser fiel a Dios. Pero eso significa esa fidelidad que él tuvo, que está en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos fieles al llamado que Él nos ha hecho a través del bautismo. Somos sus hijos, tenemos que defender lo suyo, nuestra iglesia, que Cristo la fundó. Pidamos al Espíritu de Dios que como Esteban y los demás apóstoles y tantos hombres y mujeres en nuestra iglesia, en la historia de nuestra iglesia, seamos capaces de dar la vida por el reino de los cielos y cumplir así la voluntad de Dios. En la lectura del Evangelio, Juan entonces nos presenta a Jesús,
ha estado compartiendo, esto fue antes de su muerte y resurrección, y Jesús ha estado compartiendo con muchas personas, hasta el punto de verle la necesidad corporal y hacer una oración, multiplicar panes y peces, dar de comer a los hambrientos. Pero la gente entonces no busca a Jesús porque sea el Hijo de Dios, porque viene a traer la salvación, sino porque hizo un gran milagro. Y por tanto, de ahora en adelante, no nos va a faltar ni pan ni peces. Siempre tendremos, porque Jesús, como es misericordioso, como es compasivo, nos va a ver esas caras de hambre que a veces tenemos y va a darnos el alimento. Pero bien Jesús aquí al final lo dice, no luchen por las cosas terrenales, materiales, que son necesarias, pero no son únicas, ni son más importantes que la salvación. Recordemos la historia de aquel rico que tenía una gran cosecha, tenía los graneros llenos, pensó, voy a derrumbar lo que tengo, hago unos más grandes, acumulo todo lo que he recogido ahora con lo que tenía y a darme buena vida. Y dice la palabra, tonto, esta noche te van a quitar la vida. Por tanto, todo eso se va a perder. Nadie lo utilizará como se debe, porque lo malgastarán, lo botarán y al fin y al cabo tú te vas a condenar porque no fuiste capaz de creer en Dios ni de compartir, porque a veces los seres humanos cuando acumulan mucho dinero o cuando tienen ya dinero por herencia o trabajo, se encierran en sí mismos y a veces son egoístas hasta con la propia familia para que no le gasten ni un céntimo. Y al fin y al cabo, mueren. Y nada de eso se llevan. Por eso bien Jesús se siente como algo dolido por la actitud de todos estos judíos. Lo buscan porque les dio cosas materiales, no porque les ha concedido y le concederá la salvación después de su muerte. Pidamos entonces al Señor que nos ayude a ser fieles a Él, que no importa que tengamos mucho o poco o casi nada, porque aunque digamos que somos pobres, siempre tenemos un plato de comida, siempre tenemos un poco de agua. Y por tanto, debemos agradecer a Dios todo lo que somos y tenemos. Seamos entonces fieles a Él y busquémosle por lo que nos ha dado, la vida, la salvación. Por ese deseo que tenemos de superar nuestra vida humana y tratar de llevarla por lo espiritual, presentemos al Señor nuestras necesidades. Para que con sabiduría y espíritu evangélico la Iglesia sea para todos signos del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor resucitado conforte al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto y los ayude a resolver las dificultades del gobierno pastoral y les dé constancia en el anuncio evangélico y en la búsqueda de la unidad de los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que son calumniados, perseguidos, torturados a causa de su fe, no dejen nunca de reflejar el amor de Dios y experimentar su fortaleza y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que al alimentarnos con el cuerpo del Señor resucitado, aumente nuestro deseo de trabajar por el alimento que no perece y que da vida verdadera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hermanos, por la salud de los diáconos Manuel Reyes, Luis Orlando del Río, Nancy Cruz, Angélica María Correa, Norma Madera, familia Román Arce, Luis Cruz, María Osorio, Kirder Escoto, Marilyn Cruz, Elmin Figueroa,
María Virgen, Diany Sánchez, familia Carmona Colón, Georgina Cruzado, Yuli González, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso del licenciado Rafael Hernández Colón, ex gobernador de Puerto Rico, por Belén Cruz Cuadrado, María Salomé Cruz, difuntos de la familia Cancer Montalvo, Gloria María Arce Montalvo, Olga Cruz Rivera, Petronila Rivera, Juan Pablo Cruz, Benjamín Román, Margarita Ortiz, Miguel Madera, Elsa Santiago, Paquita Figueroa, Don Eduardo, Severino Soto, Carmen González, Juan y Gaby Soto, María Nieves, Edna Heike Carlos, Luis Sargado Pavón, difuntos de la familia Colón Rolón, de la familia Sánchez Montero y difuntos de la parroquia Santísimo Sacramento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esteban, fruto de la tierra, que nos da, Señor, en el trabajo, por tu bondad, será tu pan, será tu cuerpo, este vino, fruto de la vid, que tus manos nos regalan cada día, por tu bondad, oh Señor, será tu sangre, pan y vino serán tu cuerpo y sangre, memorial del sacrificio que nos salva. Acepta con ello nuestra pequeñez y transforma con tu gracia nuestras vidas. Pan y vino serán tu cuerpo y sangre, memorial del sacrificio que nos salva. Acepta con ello nuestra pequeñez y transforma con tu gracia nuestras vidas. Pan y vino serán tu cuerpo y sangre. Oren, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor acepte humanos de este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios todopoderoso. Lleno está el cielo y llena está la tierra de tu santa gloria, de tu santa gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Amén. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, este es Jesús,
el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de su gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Roberto, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de todos los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Hermanos y hermanas, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse el saludo de la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que
Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
después de la comunión, aquellos que comulgan o comulgan espiritualmente, es un momento especial para agradecer a Dios el estar vivos en el día de hoy. Dale gracias por todo lo bueno que durante la vida Él nos ha concedido, como también dar gracias por todo aquello que nos ha hecho sufrir, llorar, inquietar, porque también han sido motivos para afianzarnos más en la fe y acercarnos más a Él en la oración. En este momento pues también nos acordamos de una forma especial por la cual se realiza esta celebración televisada, por los enfermos, aquellos que están en asilos, hospitales, en sus casas, para que el Espíritu del Señor les fortalezca y para que ustedes no desconfíen de la misericordia de Dios. No importa la situación que estén viviendo, Dios está con ustedes. Sabemos que quizás alguno dirá, pero ¿por qué el Señor no nos levanta? Yo que creo tanto en Él. Simplemente porque es un momento para que cada uno de ustedes piensen más en el Señor, se fortalezcan más en la fe en Él. Y todos estos sufrimientos, dolores o molestias los ofrezcan por su propia salvación, por su paz espiritual, por la paz del mundo, por la conversión de tantos hombres y mujeres, por la vuelta a la iglesia de aquellos que por tonterías a veces dejaron la iglesia, para que se reconcilien con Dios, para que se encaminen a ese encuentro definitivo y la muerte no los sorprenda en pecado. Cada uno de ustedes, hermanos enfermos y enfermas, tienen la oportunidad de orar más que aquellos que están con una vida totalmente perfecta, corriendo para aquí y para allá, y se olvidan de sacar ese ratito para la oración. Ustedes tienen lo mejor ahora, tiempo para orar, orar y orar. Yo sé que muchos quisieran levantarse y correr, saltar, brincar por donde quiera, hacer apostolados quizás también, pero ahora les toca a otros hacer el apostolado para ustedes. Por eso no se amarguen la vida por la enfermedad o el sufrimiento que estén pasando. Gócense en el Señor resucitado. Él resucitó para darnos vida verdadera, porque Él sabe que esta vida terrenal no es la perfecta. Por eso volvió al Padre. Si no, se hubiera quedado con nosotros, pero volvió al Padre para interceder por todos y llevarnos a la presencia todopoderosa. Por eso, anímense espiritualmente. Olvídense que tienen un cáncer, que tienen una tuberculosis, que tienen pulmonía, que les falta un pie, un brazo, la vista. Den gloria a Dios. Porque muchos de ustedes que son mayores han sabido vivir su vida. Le dieron seguramente lo mejor de sus vidas al Señor. Ahora también estas limitaciones que están viviendo, ofrézcaselas al Señor por el bien del mundo entero. Y sobre todo, por estos jóvenes que van surgiendo ahora, que a veces con estas músicas o letras que cantan en la radio, en la televisión, le llevan por caminos de perdición. Pidamos por todos ellos para que se conviertan y puedan vivir en paz en la presencia de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en paz. Aleluya, aleluya.